Hola, recibe un cordial saludo. Es para mí siempre un buen deseo el poderme acercar ahí donde tú estás, poder ministrar, bendecir una palabra que Dios nos edifique, ¿verdad? En todo sentido. Y siempre será mi anhelo verte prosperado, así como prospere tu alma. Bien, ahí donde estás, acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor y le vamos a pedir de esta manera. Padre, te rogamos enormemente, Señor. Te ruego, Padre Santo, seas tú propicio en poder conocer, Señor, tus bondades. Extiende tu brazo de misericordia y que podamos, Señor, estar abrigados. Y que sepamos, Señor, continuamente que hay un enemigo alrededor nuestro, Padre Santo, pero en ti podremos estar cubiertos. Señor amado, háblanos en el nombre de Jesús tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, hemos estado recorriendo estas enseñanzas anteriores acerca de que cómo es que el Padre nos quiere bendecir, cómo Él quiere transformar lo que pareciera árido, seco, estéril en algo fértil, que es una bendición. Y debemos entender que el Padre, Él permite, pero creo que es para probar nuestros corazones, para probar nuestro carácter, que aparezcan devoradores, o el devorador, o el enemigo de nuestras almas, o inclusive los deseos propios. Y en el corazón de Él está el que pueda levantarse o desarrollarse un pueblo fortalecido, para que pueda levantarse en alto y caminar en victoria, ¿verdad? Entonces, créelo, que mi Padre está con nosotros, está contigo, está conmigo, y ten por seguro que no importa las circunstancias, Él nos guardará. Él dice que Él se levanta por nosotros como un escudo alrededor tuyo, y Él es el que levanta nuestra cabeza. Él te dice, ya no quiero que estés viendo al suelo, levanta nuestra cabeza, mira hacia las cosas celestiales, las cosas de arriba, que son las eternas. Bueno, entonces, hoy vamos a entender, o el Señor puso en mi corazón enseñarte acerca de, así como estuvimos estudiando en la enseñanza de la semana pasada acerca de cómo ser transformados de la maldición a la bendición en medio de una enseñanza que dio Joel. Pero nosotros en Joel lo que nos anhela ver cómo es que cae la unción del Espíritu Santo, cómo Dios restaura las cosas, pero ¿en medio de qué? En medio de un pueblo de crisis, en medio de un pueblo que fue devorado. Y hoy quiero llevarte a la Escritura con devoradores que pueden afectar nuestra relación con el Señor y sus propósitos. Entonces, no te apartes, porque esto es parte de lo que hoy el Señor nos va a hablar, ¿verdad? Bien, ¿de dónde aparece la palabra, este concepto del devorador? Bueno, cuando el Padre habla acerca de la obediencia que debemos tener hacia con Él, Él sanciona al pueblo de Israel con el profeta con el cual Él terminó de hablar por 400 años antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue con el profeta Malaquías. Y cuando una de las sanciones que Él les decía al pueblo era que Él les dice, ustedes dicen que me presentan lo mejor y no me presentan lo mejor. Siempre me presentan lo cojo, lo manchado. Ustedes dicen que son leales y son desleales para conmigo como son desleales con la mujer de tu prójimo. Y después habla acerca de la ofrenda. Entonces Él dice, aquel que es fiel con las promesas de bendecir, de ser bendecido cuando ofrenda o presenta su 10%, dice que Él se levantará por protector. Pero mire cómo dice exactamente este verso sobre de qué nos va a proteger. Entonces dice en Malaquías capítulo 3, 11 y 12 de esta manera. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril. Entonces, mire, aquí podríamos ver dos conceptos por espejo.
que si el Padre no reprende al devorador, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un suelo fértil que da fruto. Si el Padre no reprende al devorador, si el Padre reprende al devorador, eso quiere decir que nuestra vida, nuestro hogar, nuestro sustento será fértil. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sabe que solo este concepto de decir, serás una tierra de delicias, da la impresión como decirte que él mismo dice, bueno, serás una persona atractivo para que la gente pregunte y te diga, ¿cómo le hace? ¿Cómo hace para mantenerse de esa manera en medio de, pues, la palabra que utilizo, los tunazos, en medio de las pruebas? Y usted está firme. ¿Cómo le hace? ¿Verdad? Y yo quiero lo que usted tiene. O sea, una tierra de delicias. Muéstreme qué es lo que usted tiene. Y entonces, ten por seguro que el Señor va a ser grato en reprender al devorador. Pero hoy tenemos que entender cuáles son los devoradores, los cuales Él menciona o que aparecen en la Escritura, ¿verdad? Pedro, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, en su primera disertación pública y en muchedumbre, recibieron 3,000 personas el mensaje del Evangelio en su corazón y recibieron a Jesucristo, creyeron. Dice que él tomó como referencia a Joel, que dice, esto que ustedes miran aquí no están llenos de licor, sino que es el Espíritu Santo que ha caído sobre ellos. Pero hay que entender que cuando él dijo que así será en los postreros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, entonces debemos de creer que esos tiempos van a tener no solo un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo, sino van a haber circunstancias que podríamos decirle que pueden ser, llamémosle de prueba, ¿verdad? Y Joel hace mención, que es lo que vimos la semana pasada, que en ese entonces va a aparecer lo que dice la oruga, la langosta. Bueno, el orden como él leería es el pulgón, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿verdad? Como dice aquí, lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. O sea que prácticamente no dejó nada útil de cualquier proyecto, sueño, deseo, planta, en este caso una planta agrícola, ¿verdad? Pero en figura sería todo lo que cualquier creyente podría estar levantando, el enemigo puede venir a consumirlo. Y eso es lo que pasó en el tiempo Joel. Entonces, creemos, así como lo vimos la semana pasada, que Dios va a restituir nuevamente todo lo que pareciera que estuviera perdido. Hoy debiéramos de creerle a Dios por esto que estamos creyendo. ¿Por qué la importancia de entender por qué Dios a veces permite esto? Bueno, acuérdense que cuando el pueblo de Egipto se resistía en liberar al pueblo, el Señor dijo, yo voy a utilizar a este enemigo. El mismo enemigo que utilizó en Egipto lo usó con el pueblo de Israel, pero con el fin de hacerlos cambiar, hacerlos pues considerar. Mire lo que pasó en Egipto, haciendo una memoria de lo que sucedió en esa época. Dice en el Salmo 105, 33 al 35. Dice así: destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas. Aquí está hablando de realmente esa plaga que llegó. Y pulgón sin número. El pulgón, el saltón, el revoltón, la langosta es el mismo animal, solo que en diferentes facetas de crecimiento. El pulgón, por ejemplo, es una lombriz, igual que el saltón y el revoltón, que ataca la raíz y las hojas.
y la langosta pues ataca el fruto. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Realmente esto debiera ser trágico para cualquier individuo, cualquier creyente que hablamos. A veces vienen momentos en que uno no entiende por qué vienen las cosas. Pues en estos días fui a desayunar con un muy buen amigo y él pues ha invertido pues en su forma de sustento en los últimos creo que 15 años, es a través de esos instrumentos financieros como lo es la bolsa, el Bitcoin, el intercambio de monedas. Y no es que sea malo, sino que él lo hace muy sabiamente, pero con las decisiones que han habido últimamente en la economía mundial, todo esto ha venido al suelo y ha estado prácticamente pérdida tras pérdida. Y en los últimos meses, pues prácticamente ha llegado a la quiebra. Pero fue sorprendente cómo es que él tuvo una revelación o una convicción, una certeza. E inclusive llegó un profeta para confirmar la certeza de que Dios le iba a restituir lo que había perdido. Realmente, cuando hablaba yo con él, yo le decía de esta manera: a veces cuando uno escucha una palabra de Dios, dentro de mí existe el hemisferio del ver las cosas naturales con ojos del mundo, y en otro lado está el hemisferio que mira las cosas espirituales. Y el que es natural le dice: saca tu dinero, invierte en cosas que sean más productivas. Y empieza uno a utilizar el racionamiento natural, pues que podríamos decir, bueno, eso es sentido común. Pero del otro lado, cuando uno lo oye y yo hago memoria, ¿cuántas veces no he tomado yo decisiones porque una palabra me sacudió y me dijo: confía, confía, cree que yo estoy detrás? Entonces con ese conflicto vengo yo y le digo: ¿qué te puedo decir? Mantente firme en la certeza que Dios ha puesto en ti. Y de esta manera tú vas a derrotar cualquier voz que se pueda convertir en un enemigo en tu vida. Y eso es algo que yo te digo a ti: confía en una voz espiritual que te diga: cree en mí, porque Dios estará detrás de todo lo que tú hagas. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, luego de esta introducción, vamos a ver de algunos pasajes donde habla de qué es lo que el enemigo quiere devorar y qué es lo que se quiere devorar en la vida de los creyentes. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que es con José. ¿Se acuerda cómo le llaman a José? José el soñador. Es más, hasta a él le ponían el apodo, era como que si el dueño de los sueños, le decían, ¿verdad? Bueno, pero se acuerda que sus hermanos, cuando prácticamente lo vendieron y lo tiraron a un pozo, ¿verdad? Profundo, incluso ellos llegaron con el objetivo de deshacerse de él. ¿Por qué? Porque un sueño de José les quitó llamémosle así, el amor de hermanos, les quitó el deseo de cubrir a un hermano, ¿verdad? Porque el sueño que Dios había puesto en José era que él iba a estar sobre ellos. Entonces, cuando ellos lo tiraron al pozo, articularon una excusa para presentarle al padre, ya que se había desaparecido. Entonces, dice la escritura que ellos llegaron y el concepto que le iban a decir al padre era diciéndole: ahora pues, venid, matémoslo y arrojémosle a uno de los pozos, y diremos al padre: una fiera lo devoró. Entonces, en son de sarcasmo, vienen ellos y dicen: entonces veremos en qué quedan sus sueños. Y eso es algo que quiere hacer el enemigo: devorar tus sueños, devorar tus proyectos, devorar una promesa que Dios pues puso en nosotros.
una certeza de lo que tal vez uno anhela creer, ¿verdad? Puedo recordar a mí, en mi vida personal, cuando estando yo en la compañía que les he contado que estuve, ¿verdad? En esta compañía grande, Walmart, yo creía que iba a llegar a ser director en jefe de algún país y que iba a ser enviado y que iba a ser bastante de mi trayectoria profesional. Pero de repente cuando el Padre viene y me dice, no, mi sueño, o sea, el deseo de Él es que yo convierta en mí el deseo, el sueño de poder edificar en el reino de Dios. Y entonces empecé yo viendo de que lo mejor era escuchar al Padre y su propósito era en levantar ministerios o apoyar, a mentorear personas que estén en ese desarrollo. Y fue un conflicto, lo mismo que yo les decía hace un rato, lo natural versus lo espiritual. Es más, recuerdo que había ido con mi pastor y le conté y él me dijo, ¿cómo vas a tomar esa decisión? Estamos en un año de crisis. Eso fue hace 16 años, en el 2008, un año de crisis. Es un año terrible, no tomes esa decisión. Y el otro lado, la certeza que Dios me había hablado. Bendigo a Dios, que dije yo, bueno, le voy a creer al Padre, porque Dios me ha permitido edificar a muchos por un sueño. No permitas que tus sueños sean devorados. Si tienes una certeza, ten por seguro que Dios te puede decir, yo estoy en ello. Y seguramente Dios dice, yo cumpliré mi propósito en ti. Porque hay veces que podemos nosotros dejarnos llevar por algo que puede devorar nuestros propósitos. Pero quiero que lea conmigo este ejemplo de cómo es que ciertos propósitos en ciertas personas, o llamémosle ciertos ministerios, o ciertos llamados, fueron prácticamente consumidos. Y este es el caso de estos que estaban en eminencia sacerdotal, y Dios viene y los sentencia y les dice, no me agrada lo que ustedes están haciendo porque sus deleces, sus vicios hacen que uno pierda el propósito por el cual fue llamado. Bueno, vaya conmigo en Isaías capítulo 28, verso 7, y dice de esta manera. También estos se han extraviado a causa del vino, han divagado por causa del licor. Los sacerdotes y los profetas se extraviaron por causa del licor, fueron devorados por el vino y se tambalearon por causa de las bebidas embriagantes y se extraviaron por la embriaguez y comieron desmedidamente. Bueno, usted me podrá decir ahorita, gracias a Dios, pastor, yo no tengo ningún problema con ninguna bebida embriagante, ni con licor. Pero no solo piense de que es una bebida lo que puede embriagar. Recuerdo hace varios años, hace una buena cantidad de años, estando en una reunión donde viene un profeta, una persona con el don, y le empieza a hablar a alguien y le dice, has estado embriagado, ya deja y empieza a caminar, creo que empieza a ser sobrio delante de mí. Entonces, curioso porque yo lo conocí a esta persona y le dije, pero si este nunca ha tomado licor, pensando en un licor físico. Pero entonces el profeta pues me mencionó porque después me dijo, no, es que no hablaba yo de licor. A veces el poder puede embriagar a alguien. Y eso me hace mencionar que a veces el dinero puede embriagar a alguien. Aquel deseo de cuando estás metido en una opulencia de algo, de poder, de dinero, o lo que decía en Primera de Juan capítulo 2,
dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida nos pueden alejar de un propósito que Dios tiene. Y por supuesto, a veces una adicción, un vicio o un deseo desordenado te puede alejar. Digamos, en este caso que vimos hace un rato, hablaba de estos sacerdotes, siendo sacerdotes que teniendo una posición de santidad, una posición de santificarse delante de Dios, el licor, dice, los despojó, dice ahí, ¿verdad? Los extravió, o sea, se desviaron del propósito que ellos tenían. Y yo digo, ¿será que a veces nosotros decimos, no, yo no estoy en algún pecado, pero no tendremos algún desvío o algún extravío por algún deseo? Entonces, Señor, líbranos de cualquier enemigo que nos extravíe del propósito que tú tienes. Bueno, vamos a leer otro devorador que interesante de los que aparece en la Escritura. Vaya conmigo en Isaías capítulo 51, verso 8, y dice de esta manera. Mire cómo dice, pues la polía los devorará a ellos como devora la ropa, y el gusano los comerá como se come la lana. Obviamente la ropa y la lana habla de algo que te cubre. Pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación continuará de generación en generación. Entonces aquí vemos que la polía es un devorador, pero ¿qué está devorando ahora? Pues obviamente aquí está hablando de algo que te cubre. Entonces, viéndolo por espejo o en la figura espiritual, a veces nosotros perdemos quien nos cubre espiritualmente. A veces creemos que es el Señor que nos cubre, pero dejamos que nos cubre otro tipo de situación. Me acuerdo ahorita el caso que aparece en la Escritura de Saúl. ¿Se acuerda? Saúl el rey dice que cuando Dios le ordenó a Samuel ungirlo, y dice que lo encuentra, Dios le muestra dónde encontrarlo, le derrama el aceite sobre la cabeza y dice, ve y te vas a encontrar en Ramá, ¿verdad? A un grupo, a una compañía de profetas. Ve e intégralo porque tú vas a empezar a profetizar. Dice que Saúl obedeció y cuando encontró a este grupo de personas, dice que su corazón fue mudado a otro hombre y empezó a profetizar. Esto es como quien dice que mudado es como que si hubieras, cámbiate una muda de ropa, dice. Como que fue cubierto totalmente por el Espíritu de Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo y uno ve que el Espíritu Santo te envuelve, uno es envuelto. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos envuelva continuamente. Saúl perdió esa cubierta espiritual. ¿Cuándo? Bueno, hay varias figuras. ¿Se acuerda cuando él estaba en la cueva? Y dice que entró David y le cortó el borde de su manto y él no se dio cuenta. Él ni en cuenta. Es más, él salió, él siguió en sus oficios y cuando David le dice desde el otro lado, mira, observa tu manto, y ahí es donde Saúl se dio cuenta que estaba cortado. Es uno, ni cuenta se ha dado que ha perdido la cobertura, que uno anda, ya no anda en las cosas espirituales de Dios. Un ejemplo fue Sansón. Dice que cuando Sansón le cortaron el cabello, él se levantó, dice, y la Escritura dice que él no sabía que había perdido la unción del Espíritu Santo, pero cuando intentó usar su fuerza, fácilmente lo apresaron. Muy fácilmente es perder la unción espiritual o lo que te cubre espiritualmente. Varias veces yo le digo a algunos, nosotros somos como leños encendidos, debemos de sentir el fuego del Espíritu de Dios, pero a veces hay leños que se apagan y como están entre otros leños encendidos, ellos sienten, ellos creen que están encendidos. ¿Por qué? Por el calor que está alrededor de ellos y no se dan cuenta que están apagados.
no permitas que se devore la cobertura espiritual que puedas tener. El anhelo del Padre es que nosotros podamos estar cubiertos siempre de Él. Siempre, en todo sentido. Bueno, sigamos entonces viendo otro devorador. Y vamos a ver el mismo que vimos la semana pasada, o el que como inicié en la introducción de este estudio acerca de en los tiempos de Joel. Y es acerca de el pulgón, el saltón, el revoltón, la langosta, que es lo que devoran. Pero vaya conmigo en Deuteronomio 28, 38 y vamos a leer de esta manera. Dice así. En Deuteronomio 28 dice, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. ¿Verdad? Entonces, aquí ya encontramos prácticamente el concepto de lo que es el saltón, el revoltón, el pulgón, el saltón, el revoltón y la langosta. Es más fácil verlo si uno mira en ese verso, cuando uno lo lee en una Biblia en inglés. Porque cuando hablan del pulgón termina en worm, que es gusano, igual caterpillar, que es otro gusano, y también el otro es un gusano, ¿verdad? Entonces, los tres estos, el pulgón, el saltón, el revoltón, son gusanos que comen la planta, pero la langosta es el terrible, porque ese se come el fruto en todo sentido. Y nosotros debemos de decirle, Señor, cuídanos de que ese devorador llegue a nuestra vida, porque ese devorador puede robarse el gozo, la esperanza y sobre todo nuestra autoridad espiritual. Esto fue lo que vimos la semana pasada, que fue lo que hacen estos devoradores. Y lo vemos en Joel capítulo 1, verso 1 y 10. Dice de esta manera: el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Esto lo vimos la semana pasada. Y dice, ¿qué es lo que es el grano, el mosto y el aceite? Entonces, rápidamente les quiero explicar. El grano, el aceite y el mosto lo podemos explicar de esta manera. El grano, dice el Señor Jesús, que es la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, una palabra en nosotros, si empieza a tener vida, puede tener un efecto, pero necesita el mosto. Y el mosto es la llenura del Espíritu Santo. O sea que aquel grano que tiene la llenura del Espíritu Santo, aquella expresión que se utiliza, palabra y poder, la llenura del Espíritu Santo hace que provoque algo. Y ese provoque algo es dar testimonio. ¿Y cómo podemos dar testimonio? Por medio de el aceite. El aceite habla del poder del Espíritu Santo. Por eso es que decía Jesucristo, que les decía a los discípulos, y cuando se reúnan, aíslense y váyanse al aposento alto. Y estando ahí, van a recibir el toque del Espíritu Santo, la llenura o el derramamiento. Derramamiento es que desborda de ustedes, porque mi espíritu ya está en ustedes, porque ya le conocieron. Pero cuando llene el Espíritu Santo va a desbordar y van a recibir poder. ¿Para qué? Y dice Hechos 1:8, para dar testimonio y me serán testigos. Y habla de Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, es importante que si tú recibes una palabra, necesitas ser lleno del Espíritu Santo y después necesitas hacer que el Espíritu Santo desborde con poder. Entonces, grano, mosto y aceite. ¿Por qué es tan importante entonces cuidar la palabra que uno recibe? Porque el enemigo de nuestras almas lo que va a querer es robarse
tomar esa palabra que uno recibe. Y el Señor Jesús lo trató de explicar en la parábola del sembrador, que él empezó diciendo en esa secuencia, cómo es que la palabra obra. Primeramente, cuando uno recibe una palabra, hay alguien que va a querer arrebatarla. Y esta es, pues, la palabra que cayó junto al camino. Léalo conmigo, dice de esta manera. En Mateo 13:4 dice, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron, ¿verdad? ¿Qué es figura de las aves? Bueno, él lo explica después, en el verso 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, no lo sacude, tal vez no el Espíritu Santo en él no la firma, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces, ¿qué figuras son las aves? Si estamos hablando que las aves como el maligno son como, llamémosle así, como aves de rapiña, como espíritus malignos, como hay que andan rodeando, buscando cómo quitar lo que el Señor deposita en nuestra vida. ¿Cómo es que una palabra que puede convertir a alguien o puede transformar a alguien puede ser arrebatada en todo sentido, ¿verdad? Señor, líbranos de todo enemigo que quite, que quiera robarse, comerse esas promesas que tú das al creyente. Por eso el Señor dice, si tú oyes una promesa mía o una palabra, escríbela para que quede grabada en el corazón. Él antes decía, escríbela ¿en dónde? En los dinteles de las puertas, en las paredes, e inclusive hazte unas borlas, se llama, o sea, escríbela en papelitos. Bueno, eso era antes, pues, y haz rollitos con la palabra de Dios y pégalas en el borde de tus vestiduras o en el cinto, ¿verdad? Con el fin de que, pero no era con el fin de que, porque si no vamos a traer una religiosidad, porque creemos que si ya tenemos un cuadro en la casa con la palabra de Dios, ese cuadro nos va a cubrir. No, lo que nos cubre es la certeza que hay en el corazón. Que tú puedas ver ese cuadro, esa escritura que tú pusiste en el espejo, esa escritura que tienes en tu celular o tu móvil, y cada vez que tú lo lees dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O bienaventurado el varón que en ti confía, ¿verdad? Entonces cada promesa de esa que te haga recordar que tú tienes una convicción, una certeza de corazón, ¿verdad? Bueno, rápidamente miremos otro devorador que aparece en la escritura. Y dice, Oseas 13:8, dice así de esta manera. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y ahí los devoraré como león, fiera del campo los despezará. Miren, cuando leí la palabra león, uno podría pensar, pero tenemos el león de Judá. Sí, pero recuerda que así como está el león de Judá, está el enemigo de nuestras almas, que es un imitador por excelencia. Y él va a querer imitar lo celestial y transformarlo en algo que sea nocivo. Por ejemplo, el Padre se deleita en la música. El enemigo va a hacer música en contra del Padre. O que le hable al amor, o que le recite a ciertas áreas que no le adoren al Padre. El arte, el mismo Padre dice que su gloria se manifiesta en la naturaleza. O sea que el enemigo siempre va a querer imitar. Entonces, él va a querer también, así como el león de Judá, que es nuestro Cristo Jesús, él va a querer levantarse como un león, queriendo devorar al creyente. Y bueno, y así lo dice 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Léalo conmigo. Dice de esta manera: sed de espíritu sobrio y estad alerta,
vuestro adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que anda diciendo de que este enemigo de nuestras almas anda alrededor buscando un portillo o un agujero, quien le abre la puerta para él meterse. Y uno dirá, anda buscando carne. No, hay que leer el verso anterior, qué es lo que anda buscando. Por eso dice, sed sobrios. O sea, no te embriagues, no te dejes llevar por algún deseo desordenado. Esté alerta. Incluso esta palabra, estate alerta, dice también la otra versión es velar, velemos, velemos. Ahora que estamos cerca del acontecimiento más grande del Señor, Él nos dice, velemos, porque Él está a las puertas. Ahora es cuando más el enemigo va a querer confundirnos. Eso lo voy a ver en el verso que sigue. Pero, ¿qué es lo que el enemigo quiere devorar como león rugiente? Bueno, dice la Escritura, si usted me acompaña en el verso anterior de 1 Pedro, en 1 Pedro 5:8, cuando habla que anda alrededor, anda como el león rugiente buscando a quien devorar, dice de esta manera, léalo conmigo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿a quién anda buscando el enemigo para devorar? Es a aquel que no ha echado su ansiedad, sus preocupaciones, sus angustias, sus aflicciones sobre Él y no se ha metido bajo su poderosa mano. El quien dice, Señor, yo en ti he confiado y en ti estaré seguro. Por eso, echa, dice, echar es como con todas las fuerzas, casi como reprender con fuerza. Yo echo sobre él toda carga, toda ansiedad. Si no, el enemigo nos va a devorar. Bueno, estamos por finalizar y quiero ver este último devorador. Y este me apasionó mucho porque nosotros, el Señor nos dice que nos deleitemos en Él. Pero el enemigo quiere que robarnos el deleite en Él. Mire cómo dice Jeremías 15:34. Dice de esta manera. Me ha devorado y aplastado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me ha dejado como vaso vacío. Me ha tragado como un monstruo. Como un monstruo. Ha llenado su estómago de mis delicias. Me ha expulsado. En otras palabras, el enemigo puede devorar aquello que nos daba un deleite. Obviamente cualquiera dice, bueno, puede ser un deleite en la carne. Bueno, el que está deleitándose en la carne ya está de alguna manera aplastado. Pero este verso me hace reflexionar mucho porque Nabucodonosor, esto es una enseñanza de Daniel 1, verso 1, donde habla cómo es que fueron capturados este pueblo de Dios que eran los escogidos y muchos de estos fueron engañados, confundidos. Nabucodonosor, su palabra significa, Nabucodonosor significa el que corona a Nebo, no Nemo. Nemo está en alguna pecera, no, Nebo. Y Nebo significa la filosofía de ese mundo. O sea que Nabucodonosor es el que corona la filosofía, filosofías, enseñanzas, doctrinas que no son espirituales o no son de Dios. Y Babilonia significa confusión. Entonces da a entender de que una forma como pues se pueden devorar los deleites de alguno es por medio de filosofías de la época que nos confunden y no nos permiten ver al Dios que gobierna nuestra vida, al Dios que quiere tomar control de nuestros sueños, de nuestros propósitos, de nuestros destinos en todo sentido.
sino nuestra cobertura, ¿verdad? Que estuvimos viendo hoy. Y Él lo que quiere es quitar el deleite. ¿Pero en qué debiéramos de deleitarnos? Bueno, dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concede las peticiones de tu corazón. Hoy el Padre creo que le está hablando a alguno y le está diciendo, yo voy a reprender al devorador de tu vida. Pero lo más importante es que te deleites en mí y sepas que yo voy a empezar a devolver sobre ti el aceite, el mosto, la palabra, la semilla, el mosto y el aceite. Tal como lo dice aquí en Joel, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, las tinajas se rebosarán de mosto y el aceite de virgen. En otras palabras, vendrá sobre nosotros una palabra ungida, una palabra con poder, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Padre mío, yo te pido, seas tú quien descienda con esa palabra bendita. Espíritu Santo, ahora sopla sobre nosotros, sobre el que me está escuchando. Y permita, Señor, que con esa certeza de corazón, con esa convicción, podamos caminar seguros reprendiendo y reconociéndose a algún devorador y sacarlo, Señor, de nuestras vidas. Señor amado, si alguno de los que me está escuchando se ha alejado de ti, amado Padre, permite, Señor, que hoy esta palabra te lo acerque a ti. Si tú estás alejado de Cristo, solo repite y di conmigo, Señor Jesús, entra a mi corazón, dame la vida eterna, me arrepiento de mis pecados. Espíritu Santo, lléname hoy, lléname hoy. Y si, Señor, alguno está pasando problemas con el devorador de la salud, el devorador de la prosperidad, el devorador de las relaciones, ahora yo, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús y que Él tome, Señor, esta palabra y que se levante para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos esta enseñanza. Dios me los bendiga y ten por seguro que el Señor está contigo. Un abrazo.